Recuerdo, mis hermanos, haber leído en algún lugar de que cuando la sociedad le quitó el estigma al divorcio, eso ha traído como consecuencias de que hoy en día en la iglesia se tenga el divorcio como algo común, como algo frecuente. No estamos diciendo lo que a veces se piensa de que el divorcio esté arropando a la sociedad. Pero sí tenemos que admitir de que la frecuencia del divorcio cada vez es mayor. Cada vez vemos como algo normal, como algo rutinario, como algo pasajero el tema del divorcio. Eso es realidad en la sociedad. Pero lamentablemente también en la iglesia esta es una realidad que nos asombra. Antes, según leía en ese libro, no recuerdo cuál era, pero antes, cuando la sociedad tenía el estigma, es decir, veía el divorcio como algo malo, como algo negativo, en la iglesia no se veían divorcios. De hecho, en la misma sociedad, hasta hace poco tiempo, porque no le estamos hablando a usted del siglo XV, del siglo XVI, le estamos hablando a usted de apenas 40 o 50 años atrás, donde una mujer aguantaba lo indecible, y con eso no estamos autorizando que aguante lo indecible, simple y llanamente estamos haciendo un análisis de una realidad. Lo cierto era que una mujer hacía lo que fuera necesario por no destruir su matrimonio. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, escuché en varias ocasiones a mujeres decir esa expresión. Y esas mujeres eran firmes en sus decisiones de no destruir su matrimonio. Mientras estuvo así la sociedad, la iglesia no tuvo problemas con este tema. Pero lastimosamente, da lástima tener que admitir que los números, las estadísticas, los porcentajes de divorcios dentro de la iglesia son números preocupantes, son números alarmantes. Y nuevamente estoy diciendo con esto, no es que creemos de que el divorcio arropa a las iglesias cristianas y el divorcio arropa a la sociedad. Estamos conscientes de que es muy frecuente. Porcentajes altos, porcentajes preocupantes. Y aún en la iglesia, el divorcio tiene una frecuencia alarmante. A grado tal, mis hermanos, que he predicado este tema en otras iglesias y no he podido abordar este tema en ninguna iglesia que pueda decir que no haya ningún divorciado. Y escucho a muchos predicadores abordar este tema, no tanto como uno quisiera, pero sí, y todos concuerdan con lo mismo, de que el número es preocupante y siempre que hablamos del divorcio, alguien que lo ha sufrido de primera mano está en la audiencia a la que le estamos predicando. El divorcio en la iglesia no solo se circunscribe a los miembros laicos, sino también a líderes, a pastores y a grandes líderes conciliares también. No lo estamos diciendo porque sea una noticia que nos complazca, una realidad que nos complazca. Vuelvo a decir que la palabra
que se ocupa para el sentimiento que nos llega al ver la cantidad de divorcios es preocupación. Nos preocupa. Ustedes saben, mis hermanos, que estamos predicando una serie de mensajes basados en el Sermón del Monte. Y uno de los temas abordados por Jesús en el Sermón del Monte fue precisamente el divorcio, el adulterio y el divorcio. Mis hermanos, si queremos ser fieles a la palabra de Dios, tenemos que predicar de todo el consejo de Dios, de todo lo que Dios presenta. Y como estamos en una exposición sistematizada, estamos en una prédica expositiva, nos toca hablar de este tema. Y cuando digo lastimosamente, no es porque me cause ningún problema hablar de lo que Dios habla. A eso he sido llamado. Sino porque es un tema que honestamente, mis hermanos, nos preocupa, nos da lástima ver cuántas personas han sufrido el proceso de un divorcio. Ninguna persona que se ha divorciado puede celebrar diciendo: felicítenme, acabo de obtener un divorcio. Claro. Hay tantas aberraciones en este tema que a veces vemos a algunos artistas, a algunas personas adineradas, hablar del divorcio como si fuera de un galardón, de un Grammy que acaban de recibir, y se presentan ante las cámaras con caras sonrientes, hablando de que acaban de salir de un divorcio. Caras vemos, corazones sí sabemos. Están destrozados esos corazones. Están dolidos. Nadie, absolutamente nadie atraviesa por un divorcio y luego dice: esa era una de las metas que yo quería alcanzar en mi vida, divorciarme. No. Todo el mundo tiene metas en su vida y es de casarse. Y todo el que se enamora y se casa lleno de ilusiones, pensando que serán felices toda la vida hasta que la muerte los separe. Todo el mundo se casa pensando que vivirá una relación color de rosas. Todo el mundo se casa con la ilusión de envejecer con esa persona. Pero vuelvo a repetir, hay tanta depravación y no creo que hoy en día hay más depravación que antes, pero sí creo que hay más desfachatez en admitir la depravación más que antes, eso sí. Hoy en día la depravación se exhibe de manera descarada. Y no quito de que hayan algunas personas que hablen de su divorcio como uno de sus mejores logros en la vida. Divorcio es sinónimo de frustración, es sinónimo de dolor, es sinónimo de ruptura. Y si una persona solo mide el divorcio desde su dimensión egoísta y no analiza el sufrimiento, el desgarro, el dolor que le produce a los hijos el divorcio, está mal. Está mal. Siempre nuestros hijos son la parte más sensible de nuestra existencia. Padres que ven sufrir a sus hijos algunas enfermedades claman a Dios pidiéndole que por favor le transmita esa enfermedad a ellos y que sus hijos no tengan que padecerlo. Por tal razón, si nuestros hijos o si los hijos de las personas divorciadas viéramos sus corazones dolidos, heridos, destrozados, tenemos que decir que lastimosamente
tristemente, el divorcio es un tema muy común hoy en día, aún dentro de la iglesia. Quiero invitarle a que veamos cuál es la enseñanza de Jesús en este sentido. Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué nos dice aquí? También fue dicho. ¿Por qué dice Jesús también fue dicho? Porque debemos leer el versículo 27 y el 28 antes de leer este versículo 31 y 32, porque los versículos 29 y 30 es como si hubiera un paréntesis. Y quisiera leer para los que no estuvieron el domingo pasado todo el pasaje que estoy diciendo. Mateo 5, 27 al 32. Dice de la siguiente manera: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y sigue diciendo, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y este también, vuelvo a repetir, y quisiera hacerlo, vamos a leer corrido los versículos 27, 28 y 31 para que veamos la conexión, la continuación, porque lo que Jesús está es continuando con el mismo tema. Versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Qué es lo que está haciendo este también? Este también nos está diciendo de la continuación del mismo tema. En los versículos 27 y 28, Jesús está hablando en contra del adulterio. Y en el 31 y 32 está hablando en contra del divorcio. Y el 32 termina diciendo que cuando usted se divorcia por la razón incorrecta, está cometiendo adulterio también. Por tal razón, todos estos versículos están hablando del adulterio, en contra del adulterio, pero también en contra del divorcio. Pero con este tema del divorcio, que es tan frecuente aún dentro de la iglesia, ¿es que acaso Dios no ha sido lo suficientemente claro con este tema? ¿Es que acaso no hay información suficiente en la Biblia con relación al tema del divorcio? Y por eso hay algunos grupos que creen una cosa, hay otros grupos que creen otra. Con el tema del divorcio usted va a encontrar diferentes posturas, no solo en los tiempos de Jesús, sino también en nuestros tiempos. En nuestros tiempos hay diferentes interpretaciones, diferentes posturas con relación al tema del divorcio, como si es que este tema fuera un tema oscuro, fuera un tema que necesita más información. Veamos qué nos enseña la Biblia con relación al tema del divorcio. ¿Qué dice Dios? Primero,
En Génesis capítulo 2, versículo 24, allí Dios da la esencia de la unión matrimonial y dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está claro aquí que en el plan original de Dios, la unión matrimonial se convertía en una unión indisoluble, a grado tal que ya no eran dos, eran uno. Dos se convierten en uno. Y luego vamos a ver en otros pasajes, cuando el apóstol Pablo habla de este mismo tema de la unión matrimonial en la carta a los Corintios, donde dice que se hace un espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una unión tan fuerte que ya no son dos, sino uno. Por tal razón, el plan de Dios era que esta relación era tan seria y tan fuerte que delante de Dios los dos se convertían en uno. Nos sigue diciendo en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. ¿Y cuál era el propósito de este mandamiento que luego se repite en Deuteronomio 5:18 exactamente igual? ¿Cuál era el propósito? El propósito de este mandamiento era proteger el matrimonio. Y por eso Dios le manda a su pueblo diciendo que no cometería adulterio. Y dice cuál es la consecuencia de haber cometido adulterio. Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pena de muerte establece Dios para el adulterio. Y usted pensará, pero ¿y es algo tan trágico? Y es algo tan grande para que una persona merezca la muerte. Son muchas las personas que ellos se creen ser más bondadosos que Dios. Y más bondadoso que Dios no hay nadie. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos tendemos a ver las cosas desde nuestra dimensión, como nos acomode, como acomode nuestra concupiscencia, nuestra carnalidad, nuestra pecaminosidad. Y por eso son muchas las personas que ven a Dios como un Dios tirano, porque Dios no es complaciente con sus pecados, porque Dios no le dice, eso no es nada, disfruta tu vida loca. No. ¿Qué nos dice aquí? Que al adúltero, a la adúltera, tenía que morir, y dice indefectiblemente. Si lo pudiéramos decir en términos jurídicos de hoy en día, sin derecho a apelación. La sentencia está dada, tiene que morir. ¿Y por qué Dios establece una sentencia tan fuerte, una sentencia tan drástica, un castigo tan enorme, la muerte? Yo entiendo que nosotros, en vez de ver una exageración en Dios, lo que deberíamos es pedirle a Dios que nos dé sus ojos, como dice el himno que cantamos, dame tus ojos, quiero ver, para nosotros ver con los ojos de Dios la dimensión del adulterio. ¿Cómo ve Dios el adulterio? ¿Y dónde es que está la gran maldad del adulterio? Y vamos a ver que el adulterio mata el matrimonio.
El adulterio mata el matrimonio. Y para Dios es algo de gran estima el matrimonio. Y por eso es que Dios ataca tan fuertemente el adulterio. ¿Qué sigue diciendo Dios en el Antiguo Testamento con relación al tema del adulterio, con relación al tema del divorcio, ya de manera específica del divorcio? Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16. Dice así la palabra del Señor: pero aún hacéis más. Cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda, ni aceptaré con gusto de vuestras manos. Mas diréis: ¿por qué? Y responde el Señor: porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. Subraya esa palabra ahí. Pacto. Y si usted quiere, subráyela con los 3 colores, con negro, con rojo y con azul. Póngale en negrita y entre comillas y entre paréntesis. ¿Por qué es importante nosotros saber esto del pacto? Porque la sociedad ve el matrimonio como un contrato. El contrato matrimonial. Usted contrató un carpintero para que le haga una casa y de pronto este carpintero no está haciendo la casa como a usted le gusta. Aunque usted tenga que pagar un dinero más, usted rompe el contrato con ese carpintero y se busca otro carpintero. No va a tener una casa que no le acomode, una casa que le disguste. No va a tener la casa por la cual usted está pagando por continuar con un contrato con un carpintero. Usted contrata a un plomero porque tiene problemas de plomería en su casa, pero la manera como ese plomero está haciendo el trabajo no le convence. ¿Qué usted hace? Bueno, pues rompe el contrato con el plomero y se busca otro plomero. Fíjense, mis hermanos, cómo el solo hecho de cambiar una palabra cambia toda la oración, cambia todo el significado, cambia toda la cosmovisión, cambia toda la percepción que usted puede tener de algo. ¿Cómo ve la sociedad el matrimonio? Como un contrato. Y es un contrato que suscriben 2 partes. Y si una de las partes no se siente ya cómodo o cómoda con ese contrato, prescinde de ese contrato, anula, rompe ese contrato. Y el Estado, que lo único que le interesa es que usted le pague los impuestos, fíjense que para romper el contrato matrimonial cobran más impuestos que para usted casarse. Mire qué interesante. Pero lo único que le interesa es que usted pague el impuesto. Lamentablemente, aún dentro de la iglesia se ve como un contrato. ¿Cómo lo ve Dios? Como un pacto. ¿Hecho con quién? Con tu pareja y con Dios. Él dice, versículo 14, porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Por eso, cuando se viola este pacto, la violación de este pacto involucra a Dios. Lo grande es que hoy en día la sociedad ve el matrimonio y el divorcio única y exclusivamente en la dimensión de la pareja,
no en la dimensión de la familia. Y si no ven la dimensión de la familia que lo tienen enfrente, mucho menos van a tomar en consideración la dimensión de Dios que no está en sus agendas. Pero vuelvo a repetir, estos son los que no conocen a Dios. Pero ¿y qué del que conoce a Dios? ¿Cómo debe ver el que conoce a Dios el matrimonio? ¿Como un contrato? ¿Como una relación bilateral de solo dos personas? No. El matrimonio por los cristianos debe ser visto como un pacto. Y déjeme decirle que en el Antiguo Testamento, el que no cumplía un pacto le venían castigos. Ustedes recordarán aquel pacto que hace Dios con Abraham y le dice que los animales los parta en dos y que el fuego iba a pasar por el medio. Ese era un acto simbólico que se hacía en el Antiguo Testamento. En los tiempos antiguos se tomaban esos animales y cada uno de los contractantes, los que entraban, o pactante, perdón, porque se me ha quedado ahora la palabra de contrato, pero aquí estamos hablando de pacto. Cada uno de los pactantes caminaba por el medio de esos animales y se hacía una declaración autocondenatoria que decía: así como estos animales fueron partidos en dos, sea yo partido como estos animales si yo violo este pacto, si yo rompo este pacto. Era sumamente serio el asunto. Por eso había que pensarlo muy bien. Y Dios dice: yo estaba ahí, yo fui parte, porque Él se presenta como testigo. Y ustedes recordarán que también cuando vamos y nos casamos en el civil buscamos un testigo o dos. Y ese testigo se convierte en parte de ese matrimonio, en el sentido de que esa persona atestigua de que sí, que fue así. Y Dios dice: cuando se casaron ustedes, yo era testigo. Yo estaba ahí. Y han violado ese pacto. Versículo 15. ¿No hizo Él un solo ser en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu. ¿De qué está hablando aquí Malaquías? No solo del cuerpo. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16. Porque dice Jehová, Dios de Israel, que Él aborrece el repudio, y al que mancha de maldad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, no seáis infieles, no seáis adúlteros. En mi país hay una expresión que dice: más claro de ahí ni el agua. Hay confusión ahí. Hay un pasaje oscuro que usted dice: no, pero es que yo no entiendo lo que Dios quiere decir cuando dice que Él repudia el divorcio. Bueno, pues vamos a buscar una palabrita que usted conozca. Y vamos a leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Esta es otra cosa que hacen. Versículo 13, Malaquías 2, 13 al 16. Esta es otra cosa que hacen. Aquí
Dios está reclamándole. Usted se va a este contexto del capítulo 2 de Malaquías y Dios está reclamándole cosas al pueblo que están haciendo mal y por las cuales la ira de Dios viene para la nación de Israel. ¿Entendido? Para que cuando el castigo le llegara al pueblo de Israel, no se sorprendiera. Y mire que le llegó un castigo tremendo. Y él dice, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen. ¿Qué quiere decir esto? Muestran exteriormente, por apariencias. Cuando usted ve una persona que llena el altar de Dios de lágrimas, que llora, no, aquí está llorando. No es un gemidito, no es que se le salieron las lágrimas, dice lloran. Llenan el altar de lágrimas y gimen. Y en todo esto, ¿por qué es que hacen eso? Porque Dios no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Ellos están ofrendando a Dios. ¿A cuál Dios? A un falso Dios, no al Dios verdadero. Y están aparentemente haciéndolo de corazón, porque dice que están llorando. Llenaron el altar de lágrimas. No fue que se estrujaron los ojos para, a base de presión en el ojo, ponérselo un poquito aguado. No. Dice, llenaron el altar de lágrimas. Quiere decir eso, que lloraron a raudal. ¿Y por qué es que lloran? Porque Dios no les presta atención a sus ofrendas, ni los acepta con agrado. En pocas palabras, Dios no los recibe ni a ellos ni a sus ofrendas. Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 4 nos dice, y no vio Dios con agrado a Caín y a su ofrenda. Porque Dios primero ve al que está ofreciendo la ofrenda y luego ve la ofrenda. Hay quienes creen que no, que Dios lo único que le interesa es la ofrenda. Y hay personas que cometen tremendo pecado y como para comprar la conciencia de Dios, van y dan una limosna grande en la iglesia. Y le ofrecen cosas a Dios. ¿Qué hace Dios con eso? No lo recibe y punto. Dios no lo recibe. Es lo que vemos aquí. Versículo 14. Claman. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué, le responde el Señor. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales, fuiste infiel. Versículo 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? El día que usted se une en unión matrimonial, ese día se hace usted uno con su esposo, con su esposa. Quiero abrir un paréntesis. Porque hoy en día se da a entender que el único matrimonio válido es cuando usted legalmente está casado. Y déjeme decir que no. En los tiempos en que Dios está hablando de esto, el matrimonio como un proceso legal no existía. ¿Usted oyó? El papel que se da, el documento, no quiero faltar el respeto, no estoy diciendo cuando digo papel, el documento que se entrega como atestiguando de que una persona es casada, eso comenzó alrededor del siglo XVI de nuestra era. ¿Entendido? Alrededor.
Primero, la Iglesia Católica, no había evangélica en ese entonces, no estoy echándole la cuava a nadie, estoy narrando un hecho histórico, comenzó a dar un documento que al principio era gratuito para formalizar las cosas, pero que luego se cobraba. Y esto se fue cobrando y se fue cobrando. Y dice el Estado, oh, espérate, pues yo también quiero cobrar por eso. Y el Estado, para producir el impuesto, comenzó a expedir no solo la iglesia, sino también ahora el Estado, documentos con el propósito de cobrar el impuesto. Alrededor del siglo XVI. Algunos países siglo XVII, la iglesia antes del siglo XVI. Pero, ¿y entonces? ¿Y todos los matrimonios que hubieron ahí, que hubieron antes de ese entonces, no eran matrimonios? Sí. Y de esos matrimonios es que Dios habla en su palabra. Porque la Biblia se terminó de escribir en el siglo I. Y yo le estoy hablando de algo de alrededor del siglo XVI. ¿Qué quiere decir eso? Casi habían pasado 1400 años. Y no existía una carta de matrimonio. Sin embargo, sí existía una carta de divorcio. Miren qué interesante. Porque usted sabe quién era el testigo. Así como el documento es el que se ha convertido en el testigo de un matrimonio, el que avala un matrimonio, el que autentica un matrimonio, antes de ahí era el testigo. ¿Y quién dice Dios que es Él en esto? Testigo. Mire qué interesante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién autentica? ¿Quién dice sí, es verdad? Dios. ¿Cuándo? Cuando usted se unió con una persona con el propósito de formar una familia. Con esto yo no estoy diciendo que los cristianos no vayan a casarse por el civil. Yo no estoy diciendo eso. Yo entiendo que estamos claros con el mismo título que tenemos en el mensaje, cuán elevada es la moral cristiana. Si el que no es cristiano actúa por lo correcto, el cristiano debe actuar mucho más todavía. Si el que solo es religioso actúa legalmente, el cristiano mucho más todavía. Lo que estoy diciendo con esto es que aunque una persona no se haya casado por el civil y formó una familia, ese es un matrimonio completo a los ojos de Dios. Y todo lo que está diciendo la Biblia aquí con relación a un matrimonio cabe en eso también. Porque yo he oído a algunos, hasta cristianos, que lo dicen. Por eso es que yo no me he casado, pero tienen una familia con 3 y 4 hijos. Yo no me he casado todavía porque yo tengo que ver muy bien. Porque el matrimonio es algo serio. ¿Y qué es lo que es serio? El documento que te da el Estado. Lo que es seria es esa unión que delante de Dios tú tienes con esa persona. A manera tal de que aunque el documento no esté, y con esto vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no lo tenga su documento. Aunque el documento no esté, el compromiso delante de Dios sigue siendo el mismo. Exactamente el mismo. Porque ese documento es demasiado reciente para el tiempo en que estas escrituras se escribieron, para el tiempo en que la Biblia se escribió. Para los tiempos de Malaquías ese documento no existía, pero el principio bíblico sí estaba. ¿Entendido? Y sigue diciendo, versículo 15, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Mire, cuando usted se casó, Dios los juntó y los hizo uno. Ya no son 2, son 1. Y sigue diciendo, en cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere?
De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón. El problema de la infidelidad conyugal es un problema del corazón, no de los genitales. Es del corazón. ¿Oyó? Y dice, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Versículo 16, pues yo odio el divorcio. Eso es lo que significa la palabra aborrece el divorcio. Dios odia el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice Dios. Le estoy leyendo lo mismo que dice Reina Valera, lo único que lo estoy leyendo en la versión, la nueva traducción viviente, en un español que más manejamos nosotros. Es exactamente lo que dice Reina Valera. ¿Qué dice Reina Valera en el versículo 16? Porque dice Jehová, Dios de Israel, que Él aborrece el repudio. Ese repudio es el divorcio. Y al que mancha de maldad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Y ese manchar de maldad tu vestido es abrumar al otro de crueldad. Y aquí menciona a la esposa. Pero ¿y qué de los hijos? ¿Y qué de los hijos? Yo los invito a ustedes a que lean los testimonios de los hijos de divorciados. ¿Cómo las estadísticas presentan los hijos de divorciados? ¿Cuántos hijos de divorciados se han suicidado? ¿Cuántos viven amargas vidas? ¿Cuántos han quedado tan dañados que no son capaces luego ellos de casarse? Y otros, si se casan, terminan mal porque no son capaces de llevar un matrimonio. ¿Por qué? Quedaron demasiado dañados en la infancia. Los daños de un divorcio inmensos y yo diría inmedibles. Porque usted no sabe las secuelas que vendrán. Pero como estamos viviendo tiempos donde al ser humano no le importa la razón, lo único que le importa es vivir placenteramente de manera egoísta, se entregan al placer, no importa todos los que sufran las consecuencias, aún sean sus propios hijos. Y aún ellos mismos se conviertan en personas frívolas. Frívolas. El corazón del divorciado, no el de la víctima. ¿Oyó? Porque hay que hablar de dos cosas diferentes. El que hace el divorcio como una decisión pecadora de él y el que es víctima de un divorcio. Son dos cosas diferentes. Son dos personas diferentes. Pero el propiciador de ese divorcio, dentro de su personalidad, usted va a comenzar a ver que es una persona fría. Y por eso, el que ha sido no víctima de divorcio, sino propiciador de un divorcio, tiene muchas más probabilidades de seguir en un segundo divorcio que el que nunca se ha divorciado. Estadística, no le estoy hablando a usted por opinión. Las estadísticas. Y el que pasa de un segundo divorcio, cambiar de pareja será lo mismo que cambiar de ropa interior. Hasta necesario lo va a ver. Ustedes no ven la vida, y digo la vida de muchos artistas, no porque sean los únicos, pero son vidas públicas, todo el mundo las conoce, y si hablamos de ello, no estamos hablando de nada desconocido. Cómo se divorcian la primera vez, después la segunda vez, la tercera.
Y ya después de ahí ellos dicen, no, ya yo no me caso para no tener que divorciarme. Pero siguen viviendo una vida desenfrenada. ¿Por qué? ¿Usted cree que no fue que los divorcios le hicieron daño a su vida? Sí. Lo volvieron insensible. Hay consecuencias. ¿Y qué dice el Señor? Que hay crueldad en el divorcio. Mucha crueldad, mucho dolor. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, hoy por hoy, el divorcio, uno de los motivos principales de divorcio sigue siendo el adulterio, la infidelidad. En los tiempos de Jesús, como eso de que incompatibilidad de caracteres, eso no existía, esa fue una etiqueta de los tiempos modernos para justificar, sigue siendo un acto de crueldad. Se hacen divorcio por incompatibilidad de caracteres y como veremos el próximo domingo, cuando a Jesús le preguntaron, ¿se puede divorciar por cualquier cosa? Vamos a ver que no era una práctica solo del antiguo, de los tiempos antiguos, es una práctica moderna también. Hoy hay menos motivo. El divorcio deja mucho dolor, mucho sufrimiento, un gran vacío en la persona, una insensibilidad bastante grande. Hay quienes nunca se recuperan del divorcio. Hay personas que después que pasaron por un proceso de divorcio, sobre todo el que fue víctima, muchas veces termina no casándose jamás. ¿Por qué? Por el daño que le dejaron en el corazón. Por el daño que sufrió. Y cuando a veces, cuando es el hombre, que es lo más frecuente, pero en nuestros tiempos no es lo único. En los tiempos bíblicos era lo más frecuente también, pero no era lo único. A veces la infidelidad podía venir de una mujer. Esa mujer queda con el corazón destrozado y en un acto de venganza contra su pareja comienza a sembrar ese odio que ella tiene por su pareja, a sembrarlo en sus hijos. Y a veces, si son hembras, terminan repudiando a los hombres. Ustedes no han oído mujeres que dicen, los hombres no sirven. Yo le pregunto, ¿cuántos te han dañado? No, yo no me he casado, pero los hombres no sirven. ¿Sabe qué me dice con eso? Que esa sentencia no es de ella. Porque usted no puede decir que algo no sirve si usted no lo ha probado. ¿No es así? Si usted dice que no sirve, porque otro le está poniendo a decir que no sirve. Casi siempre vienen de un hogar donde no había un padre responsable, donde no había un hombre responsable. Y lo que están siendo es un depósito adicional del dolor y la amargura que tenía su mamá o que tenía una tía. A veces es la abuela. Se lo digo porque he tenido casos así como psicólogo, en donde veo cómo el veneno sembrado por un divorcio, todavía 3 generaciones después, uno la ve los efectos. Y por eso digo, es inmedible. ¿Es serio el tema del divorcio? Claro que lo es. ¿Y por qué Dios se opone? Porque Dios es un matagusto. Porque Dios lo que quiere es llevarle la contraria al ser humano. Dios está viendo cómo sufren sus hijos. Dios está viendo cómo sufre su creación.
Dios está viendo tantas lágrimas, tanto dolor, viendo más allá de los ojos que están sufriendo. Por eso, en vez de ver como un acto de crueldad de que una persona que fuera sorprendida en adulterio fuera matado a pedrada, sin derecho a apelación, indefectiblemente, que muera. En vez de verlo como un acto de crueldad, Señor, ayúdame a ver como tú estás viendo, para yo entender la grandeza del dolor, la grandeza de la crueldad, lo inmenso de este daño y evitarlo. Si se enseñara lo que Dios ve con relación al divorcio, ¿usted cree que hubieran tanto divorcio? No creo. No creo. Si la gente supiera lo que va a sufrir, ¿usted cree que hubiera tanto divorcio? No creo. Son muchos los casos de personas que he atendido y que he escuchado, aunque no lo haya atendido yo, a esas personas lo he escuchado decir: debí esforzarme más por mantener mi matrimonio. Debí luchar más. No debí rendirme tan fácil. ¿Por qué? Porque luego se ha dado cuenta del paso doloroso que dio. Mis hermanos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Viendo lo doloroso, no viendo el panorama completo, déjeme decirle que yo solo le he dado un botoncito de muestra, porque vuelvo a repetirle, el dolor del divorcio es inmedible. Las dimensiones de miseria humana son inmedibles. Solo Dios lo sabe y por eso es que Dios ataca tan fuertemente la infidelidad. También fue dicho, versículo 31, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿De dónde se sacaron esta interpretación? En Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, allí la ley establece no que se dé la carta de divorcio, sino que está regulando un caso hipotético de divorcio y el proceso que debe seguir la persona que se ha divorciado, no autorizándolo, sino regulándolo, frenándolo. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado a entender, habían interpretado que la ley mandaba a que usted se divorciara. ¿Cómo llegaron a esa interpretación? ¿Cómo llegaron a entenderlo así? Venga el próximo domingo y en este mismo lugar, si es que Cristo no ha venido, estaremos hablando de por qué ellos tenían establecido el que usted se podía divorciar. De hecho, que la ley lo mandaba a que usted se divorciara. Fíjense todo lo que hemos leído. Usted sabía que el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, ¿no? Y citamos Génesis y citamos Malaquías, pero no son los únicos lugares donde se habla del matrimonio, en donde Dios se expresa en contra del divorcio. En todo el Antiguo Testamento Dios se expresa en contra del divorcio.
Pero los judíos decían que la ley mandaba a que usted se divorciara. Oiga, ¿cómo se llegó a esa interpretación? No se pierda el próximo capítulo. Oremos. Padre,